Feliz Pascua a todos ustedes. Nuestra lectura para hoy, el domingo de la resurrección de Jesús, viene del libro de Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a las 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañando de lo que había sucedido. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos? ¿Te sorprende esa pregunta de los ángeles? El viernes anterior, esas mismas mujeres habían visto la muerte de Jesús sobre la cruz, habían escuchado sus últimos gritos, habían visto sus últimos respiros, habían visto su cadáver cuando estaba puesto en el sepulcro de José de Arimatea. Fue razonable para esas mujeres buscar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, ¿no? Cuando alguien que amamos muere, cuando sepultamos al cuerpo de un ser querido en la tierra, sabemos que podemos regresar a ese lugar en cualquier momento y los restos de nuestro ser amado todavía estarán en ese lugar. Así es la muerte. Personas que han muerto no están capaces de moverse. Nuestra experiencia con la muerte nos ha enseñado que un sepulcro es un destino más o menos permanente. Cuando visitamos a un cementerio, la única gente que se viene y se va es la gente viva que visita para dar sus respetos a la gente muerta. Y las mujeres que visitaron el sepulcro de Jesús visitaron a ese sepulcro porque deseaban dar sus últimos respetos a Jesús también. El viernes anterior, el cuerpo de Jesús había sido puesto en la tumba con mucha prisa debido a la costumbre religiosa de los judíos. Para los judíos, un día siempre terminó y un nuevo día empezó con la puesta del sol. Entonces fue necesario para los judíos terminar con el proceso de sepultar al cuerpo de Jesús antes de la puesta del sol, porque fue prohibido para los judíos hacer trabajo en el sábado. Las mujeres preocuparon que el cuerpo de Jesús no había sido enterrado en una manera muy respetuosa. Entonces regresaron a la tumba con la intención de ungir los restos de Jesús con unas especies aromáticas. Anticiparon que su cuerpo estaría ahí, en el mismo lugar donde le había dejado el viernes pasado. Pero cuando llegaron a la tumba, escuchamos que encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? ¿Habían movido el cuerpo de Jesús sus enemigos? ¿Habían llegado unos ladrones para robar la tumba? Pues eso no pareció correcto a ellas. Mientras que fue común para ladrones robar cosas preciosas que habían sido aterrado con los restos de una persona rica, Jesús no era una persona rica. Y no existió una razón por la cual los ladrones desearían los restos de un hombre muerto.
Y mientras que las mujeres intentaron entender lo que había pasado con el cuerpo de Jesús, la Biblia dice que se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, que les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Quizá puedes imaginar la sorpresa de las mujeres. ¿Cómo fue posible que Jesús estaba vivo? ¿Cómo fue posible que había regresado a la vida? Ninguno de nosotros hemos visto algo así. Ninguno de nosotros hemos visto un muerto regresar a la vida. Eso no es como la muerte funciona. Gente muerta se queda muerta. Pero en ese momento estos ángeles de Dios afirmaron la realidad que Jesús no fue un hombre normal. Jesús fue capaz de conquistar la muerte. Tuvo el poder necesario para convertir la muerte en una breve siesta. El sepulcro no fue capaz de contenerle. Y los ángeles regañaron a las mujeres por su falta de entendimiento. Muchas veces durante su ministerio Jesús había hablado acerca de su resurrección. Muchas veces había compartido sus planes para resucitar en el tercer día. Los ángeles dijeron: ¿recuerdan lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ¿por qué estaban tratando a la mujer en la muerte de Jesús como si fuera cualquier otra muerte? Fue evidente que las mujeres no habían confiado en la palabra de Jesús. Fue evidente que la muerte fue algo que creyeron que fue más poderoso que Jesús. Pero antes que menospreciamos a esas mujeres, a veces faltamos esa confianza también. Cuando la muerte toca a alguien que conocemos, vemos un proceso poderoso, capaz de convertir una persona que está llena de vida en un cadáver incapaz de hacer cualquier cosa. Hay la apariencia de algo poderoso y inescapable cada vez que la muerte toca a alguien que conocemos. Durante todas nuestras vidas no hemos conocido ni una persona capaz de escapar de la muerte. Entonces, quizás cuando escuchamos a Jesús hablando acerca de la resurrección de la muerte, hay parte de nosotros que duda sus palabras también. Es posible que una fuerza que ha ganado la victoria sobre toda la humanidad podría ser conquistado. Especialmente en este año anterior, cuando hemos visto el número de muertos aumenta día tras día con la pandemia. ¿Existe alguien capaz de conquistar a la muerte cuando parece estar ganando victoria tras victoria? Estas dudas no son tan diferentes que las dudas de las mujeres. Lo que vemos con nuestros ojos no cabe con la idea de la resurrección. Y cuando escuchamos acerca de la crucifixión cruel de Jesús, anticiparíamos que su muerte resultaría en algo diferente. Cuando enfocamos en la humildad de su muerte, anticiparíamos victoria después de 3 días. Pero gracias a Dios tenemos un Salvador capaz de responder a nuestras dudas. Con el anuncio de sus ángeles, Jesús estaba declarando que la muerte había sido derrotada. El que tuvo el poder de convertir agua en vino, el que tuvo el poder para sanar a los leprosos, el que tuvo el poder para echar demonios, también tuvo el poder necesario para conquistar el enemigo mortal de toda la humanidad. Ese sepulcro vacío fue evidencia de la victoria que Jesús había llegado al mundo para ganar. No solo llegó para pagar la deuda de nuestra culpa, llegó para ganar la victoria sobre todas las cosas malas que sufrimos en esta vida. En la primera Pascua, Jesús destruyó el control de la muerte sobre la humanidad. Y mientras que enfrentaremos la muerte en esta vida, Él que prometió conquistar su propia muerte y logró su conquista, ha compartido con nosotros unas promesas adicionales. Jesús ha prometido que va a regresar y resucitarnos
de nuestros cuerpos también. Nos ha prometido una eternidad en su reino glorioso. Nos ha prometido una vida en que nunca más necesitaremos tener miedo de la muerte, una eternidad en que no existirá pandemias o accidentes trágicos, una eternidad en que no existirá el cáncer o el vejez. Esta Pascua nos reunimos para celebrar lo que Jesús logró en ese domingo de la resurrección. No hay razón para buscar a Jesús entre los muertos. Ha resucitado exactamente como había prometido. Y mientras que la muerte todavía nos causa llorar, sabemos que para los que confían en Cristo, la muerte es nada más que una siesta temporal. Nuestros sepulcros no son nuestros destinos permanentes. Tenemos una eternidad que nos espera, una eternidad que la muerte no está capaz de quitar de nosotros. Hoy cantamos con gozo sobre la victoria que Jesús ha ganado para todos nosotros. Cristo ha resucitado de verdad. Aleluya. Que Dios nos llena con la alegría de saber que Él que cumplió con sus promesas a sus primeros discípulos, cumplirá con sus promesas a nosotros también. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios Padre, por tu Hijo unigénito Cristo Jesús, has vencido la muerte y has abierto la puerta de la vida eterna. Concede que nosotros que gozosamente celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor, seamos resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificante, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Que Dios bendiga tus celebraciones de este domingo de la resurrección de Jesús. Amén.